Eran las 7:30 de la tarde de un jueves frío y ventoso de agosto. El tránsito sobre la vereda Kramer, a pocos metros de la intersección con el Cano, intempestivamente se vio alterado al abrirse paso vehículos policiales y una ambulancia, que a la altura del 1700 se detuvieron armando una especie de barrera protectora de lo que sería un espectáculo de connotaciones tanto trágicas como curiosas. Unos 20 minutos antes, vecinos, transeúntes y comerciantes de la zona escucharon un golpe seco sobre la acera, seguido por gritos, frenadas y el quejido lastimoso de un perro que al parecer había caído aplastado contra la acera. Sobre la vereda se hallaba tendido junto a los restos que otrora había sido un simpático salchicha despatarrado y sanguinoliento, el cuerpo de un hombre semidesnudo que segundos antes había caído de uno de los pisos superiores de un edificio. La gente horrorizada y los cronistas ya habían comenzado a agolparse en derredor del cordón policial, transmitiendo las más diversas suposiciones de tinte amarillista, que iban desde el desequilibrio mental hasta la participación en una fiesta privada de connotación sexual por parte de la víctima. Lo que hasta ese momento se enmarcaba dentro de uno de los tantos hechos policiales a dilucidar, en pocos minutos se transformó en el puntapié que daría un cambio en la vida del investigador privado y consultor psicológico Mariano Werner, quien en ese momento se encontraba leyendo un viejo y desgastado cuaderno en su oficina de Soler y Mario Bravo, cuando de repente su asistente, Carolina, lo llamó desde el recibidor, impactada por la noticia que estaba mirando desde el televisor de la sala. Fue entonces cuando lo llamó y le dijo: «Mariano, venga por favor. Están informando de un hombre que se tiró por un balcón en un edificio de la avenida Kramer y creo por la descripción que están dando que está relacionado con un caso suyo, porque están mostrando a una señora que está a los gritos y a los llantos, que dicen que es la esposa, y por la cara que le veo es muy parecida a Elena Domenech. ¿No fue clienta suya?». En ese momento, el investigador Werner saltó como un resorte de su escritorio y se dirigió hacia la recepción. «¿Elena Domenech? No puede ser. ¿Un hombre que saltó de un balcón, dijiste?». «Sí, dicen que es un edificio de la avenida Kramer y calculo Virrey del Pino por la altura que están diciendo. ¿Por ahí no había localizado usted el departamento del amante del marido?». «No, no lo puedo creer. ¿Qué hace ella en ese lugar? A ver qué dicen». Ambos se habían quedado expectantes ante los detalles que iba suministrando el periodista y que a medida que se ampliaba el informe iba configurándose, sin ninguna duda, el hecho de que la víctima se trataba del esposo de la señora Domenech, su clienta. Desde los móviles del canal Crítica estamos transmitiendo desde la escena de un hecho que hasta el momento no podemos informar si se trata de un accidente, un crimen o un suicidio. Lo que sí podemos decirles es que aparentemente a las 19:20 un hombre cayó desde un séptimo piso de un edificio ubicado sobre la avenida Kramer a la altura del 1724. Estamos con el comisario Julio Larroqui, a quien le pedimos que nos dé las primeras impresiones del caso. Comisario, ¿qué puede usted decirnos de la víctima y de cómo sucedieron los hechos? Tanto Mariano como Carolina no podían dar crédito a lo que estaba sucediendo, mientras veían que atrás, a un costado de la pantalla, estaba Elena Domenech, en un ataque de llanto, contenida por una oficial de policía que intentaba alejarla del lugar de los hechos. Hasta el momento, y a partir de las primeras observaciones, pudimos saber que la víctima, identificada como Juan Carlos Domenech, de 60 años, se habría arrojado desde el balcón, aún sin poder determinar las causas de dicha decisión. Su cuerpo registraba en su espalda moretones y cortes o trazas similares a las que dejan las fustas o látigos, que, a las claras, habían sido hechas con anterioridad a la caída, señaló el comisario. ¿Manejan alguna sospecha? Ya que, según pudo saberse, el hombre vestía botas, un pantalón con un par de tiradores cruzados, torso desnudo y una gargantilla con tachas plateadas unida a una correa, todo en cuero negro. Además, se había encontrado tirado a un costado una especie de antifaz, lo que indicaría que al momento del hecho podría haberse encontrado inmerso en algún tipo de práctica sadomasoquista. ¿Usted qué cree, comisario?, preguntó el cronista. Tras la descripción hecha por el periodista, la cámara enfocó un sector de la vereda en donde podía observarse el registro de un charco de sangre
que se había expandido sobre la acera, arrastrando consigo un trozo de cuero negro, aunque, a decir verdad, era más escarlata que azabache, y que efectivamente resultaba ser un antifaz. Sonó el teléfono de Werner, quien atendió inmediatamente. Su rostro comenzó a experimentar una transformación que iba desde el asombro, la palidez, hasta el agobio. Gracias por comunicarse conmigo, comisario Larroque. Sí, entiendo, pero permítame, por favor, que pase primero para ver a la señora Domenech, y luego paso por la comisaría a hablar con usted, ¿le parece? Carolina, por favor, apaga el televisor. Dejándose caer en uno de los sillones de estar, se dijo: ¿cómo pude ser tan poco previsor? Jamás me pasó algo semejante. Tengo que ir a ver a Elena Domenech antes de que ella se entere por otro lado de un montón de cosas desagradables que sin lugar a dudas va a salir a la luz. Y va a ser terrible. No entiendo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Me puede explicar? Porque hasta donde yo recuerdo, la señora Domenech vino aquí hace unos 6 meses, ¿sí? Pidiéndole que investigase los movimientos de su marido, porque creía que le estaba siendo infiel, que tenía un amante. ¿Qué descubrió? La historia es más complicada, Carolina, y por decirlo de alguna manera, rara. Me contó que el marido, desde hacía alrededor de 1 año y medio, había comenzado a tener extraños comportamientos. Se mostraba abstraído, callado, estaba poco en la casa. Y él siempre había sido muy afectuoso, muy comunicativo, muy compañero. Esto le hizo sospechar de que podría estar siéndole infiel. Fue por eso que me contrató. ¿Y qué averiguó? Descubrí que Juan Carlos Domenech, desde hacía 1 año, luego del trabajo, todos los jueves a la misma hora, acudía a prácticas de sadomasoquismo con Anabela Ama Suárez, que era su habitual pareja dominatriz en los encuentros, quien vive, o al menos realiza las prácticas, en el departamento de donde se cayó Domenech. Pero, ¿cómo sabía Elena la dirección? Yo se la di, Carolina, pero nunca pensé que podría ocurrir una tragedia como esta. Me siento horrible. Jamás me pasó algo igual. No debía haberlo permitido. Debía haber tenido alguna consideración cuando leí todo lo que leí. ¡Qué pelotudo fui! ¿Qué dice? ¿Pero cómo podía haberlo sabido? Entiendo que se sienta mal. Por supuesto, lo entiendo y muy bien. Pero usted no podía prever que se tirara al vacío. Procuró apaciguarlo Carolina. No, es cierto, pero debí ser mucho más cauteloso, luego de lo que pude averiguar. Cuando supe con quién se encontraba Juan Carlos, me contacté con la señorita Suárez, y con el pretexto de ser un periodista que estaba escribiendo una nota de investigación sobre prácticas sadomasoquistas, y obviamente una suma de dinero que no podía rechazar, me encontré con ella, y realmente me asombró las historias que me contó. Ella me dijo que muchos de con quienes mantenía sus prácticas eh, habían pasado vidas tortuosas. Domenech era uno de ellos, y que con quien llegó a tener una vinculación me comentó como de tipo confidente. Ay, Mariano, ¿y usted le creyó? Carolina, más allá de lo que yo le creyera o no, lo cierto es que Anabela Suárez me dio, tras unos pesos extras, como se imaginará, un viejo cuaderno que Domenech le había entregado, y para su sorpresa, narraban castigos a los que había sido sometido reiteradamente por su madre durante la infancia, que incluían azotes con cinturones, encierros en un placar y hasta avanzar de rodillas sobre arroz. ¡Ay, pobre hombre! No entiendo, pero ¿qué relación hay entre esta horrible infancia, la ama Suárez y el sadomasoquismo, con el cambio que su esposa dijo haber tenido? El hecho es que Domenech nunca pudo superar ese vínculo enfermo con su madre. Seguramente luchó para construir un tipo de vínculo sano con su esposa. Y de hecho así parece que funcionó durante muchos años. Pero como todas estas cosas, si no son tratadas, si no son analizadas, con el tiempo, más tarde o más temprano, se reiteran. Entonces, como Domenech no iba a poder, obviamente, realizarse determinado tipo de prácticas con su mujer, fue que se contactó con Suárez, ¿sí? Y bueno, fue así como durante ese último año estuvo acudiendo a prácticas sexuales y evidentemente a confidencias que nunca se hubiese atrevido a hacer con su esposa. Y es ahí entonces donde aparecen los látigos, grilletes, capuchos. ¿Me equivoco? Preguntó Carolina. No,
en absoluto. El equivocado fui yo. Debí haber evaluado el significado de ese vínculo con Suárez luego de haber leído el cuaderno, y no antes, pues a partir de esa experiencia traumática, en realidad, lo que yo pienso es que no era una infidelidad como pensaba su esposa, sino que una proyección de un trauma que estaba enquistado desde su niñez y que no pudo erradicar, y que obviamente nunca hubiese podido practicar con su esposa, como ya le dije. Pero aún no me queda claro por qué Domenech se tiró por el balcón. El comisario Larroqui, a quien conozco desde hace años, de mi época de consultor en pericias psicológicas con la policía, trabajé muchos años con él. Cuando habló con Elena, ella le dijo que me había contratado para investigar a su marido. Fue así porque me llamó y se contactó conmigo. No será lo que estoy pensando, ¿no, Mariano? Fue al departamento y cuando lo vio, pasó lo que pasó. Así es, Carolina. Lo que pasa es que cuando yo le di la dirección, ella la tomó, la guardó. Entonces lo que quiso es corroborarlo y confrontarlo. Y así fue. Fue al departamento, evidentemente los encontró en el momento en que estaban ejercitando la práctica sadomasoquista, y Domenech, al verla, entró en shock. No pudo soportarlo y jamás hubiese podido darle una explicación, y mucho menos se hubiese atrevido a contarle toda la historia. Entonces corrió al balcón y se tiró. Esa mujer debe estar destruida. ¿Qué va a hacer, Mariano? Tiene que ir a ayudarla. Sí, obviamente, voy a ir a verla, ya mismo, antes de ir a hablar con el comisario. No sé qué le voy a decir, no sé con qué cara voy a ponerme frente a ella, pero sí necesito hablar, y va a necesitar mucha ayuda. El tema, Carolina, es que yo también voy a necesitar, y mucha ayuda después de esto. El inspector del alma, Sandra Windaus.